¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Periodismo en Plural este lunes 4 de agosto, empezando mes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Tenemos tres temas muy interesantes, actuales. Uno, hace unos días se publicó la segunda encuesta sobre percepción de seguridad pública que hace cada 3 meses el INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. En Jalisco se miden 6 municipios y hubo de todo, hubo quien bajó, quien subió, pero en general 3 municipios, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco, están por arriba de la media nacional en cuanto a la percepción de inseguridad pública, cosa que, bueno, es preocupante y obliga a los municipios a hacer ajustes ahí en sus corporaciones. Vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de este nuevo factor que está entrando a la crisis del agua que tenemos en Jalisco, en la ciudad en particular, por esta mala gestión del agua que hace el CIAPA. Ahora se suma a esta ecuación la discordia por la presa Solís y esta posibilidad casi al 99% de que va a haber agua de esa presa que está en Michoacán a la ciudad de León, y algunos aportes que hacía esa presa Chapala puede ser que los perdamos. El gobernador ya se manifestó en contra, pero eso es casi un hecho. Este fin de semana la presidenta se refirió a ello. Ese es otro de los temas que veremos. Y otro obligado, del que hablamos aquí el lunes pasado, cuando estaba la expectativa de lo que sucedería el viernes en esta llamada que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump. La adelantaron al jueves, hubo buenos resultados y se aplazó la aplicación de aranceles 3 meses más. Así es de que esos son los temas a tratar. Vania, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, buenas noches. Buenas noches, Esperanza, Guillermo, Gabriel y sobre todo a todos los que están desvelándose hoy y que nos reciben en su casa. Gracias, Gabriel Torres, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, buenas noches, Guillermo, Esperanza, Vania. La verdad es un gusto estar nuevamente aquí. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos. Muy buenas noches, Vania. Qué padre que hoy no estuve solita entre los hombres. Guillermo Velasco, pues muy buenas noches. Un gusto, como cada lunes. Hace buen rato que no coincidía con Gabriel y con Vania. Con Esperanza estuvimos aquí hace 8 días. Así y es. Contigo siempre, Jaime. Aquí andamos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Empezamos, Esperanza. ¿Cómo viste el movimiento de la percepción de inseguridad de los habitantes de estos 6 municipios de Jalisco, que son Vallarta y los de la zona metropolitana, ¿no? Leía que Vallarta no aportó los datos correspondientes para la evaluación en los criterios metodológicos del INEGI. Eso me desconcierta porque Vallarta tiene un buen rato en todo el estado, ya no solo en los 6 que son evaluados en esta encuesta trimestral, como el modelo respecto al mejor resultado en cuanto a percepción de inseguridad. Sí. Es decir, que a pesar de todo lo que escuchamos, de problemas, pues en el tema de trata, en el tema de acoso infantil, de prostitución, de grupos de adolescentes y de situaciones de pederastia, donde se han acentuado en este municipio eminentemente turístico, la percepción de inseguridad ha sido muy buena en los últimos trienios. No me quiero solamente referir al actual gobierno municipal, al anterior y al anterior aún. Entonces, sí me desconcertó el que leía una ficha técnica del Instituto de Estadística y Geografía Informática respecto a esta falta, y me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención este tema de los elementos informativos. Pese a ello, pues está casi a media tabla en cuanto a la percepción. Hablar del 56% que se siente inseguro me parece un muy buen resultado para Puerto Vallarta, pero en el caso de Zapopan, que tiene mejores números, que hay un descenso en lo que se refiere a la mala percepción, si lo queremos ver así, el tema de Tlajomulco, donde definitivamente la autoridad municipal tiene que trabajar más y mejorar la estrategia, porque decir que 6 de cada 10 en el caso de Vallarta, o 5, en el caso de Tlajomulco o de Zapopan, que 6 o 7 de cada 10, o en Guadalajara, que 8 de cada 10 se sienten inseguros, de los encuestados, personas mayores de 18 años, todos, es una notable diferencia si tomamos en cuenta que hay por dos lados un problema a considerar. La gran cifra negra de lo que no se reporta, pero que en el contacto del ciudadano, independientemente de que haya sido víctima directa o indirecta de inseguridad, se refleja a la hora de decir, me siento inseguro. Y contra eso,
no hay defensa, entre comillas. Luego, entonces, es una encuesta que debe servir para los gobiernos municipales en afinar su estrategia. Y este resultado, la variación en cuanto a que mejoren números para unos y otros, aunque sea mínimo el porcentaje, que hable de un comportamiento que afecta, pues sí debe de poner las barbas a remojar de las corporaciones municipales, de los jefes correspondientes y de los alcaldes en turnos para hacer la afinación de los puntos que están reflejando esta descomposición, entre comillas. Tlajomulco a menudo es noticia local de 8 columnas, noticia destacada, lamentablemente, por hallazgos de fosas, por problemas de delitos de los que conocemos como alto impacto, feminicidios, y Zapopan no es la excepción. Sin embargo, en Zapopan también sabemos que tenemos entre las mejores policías metropolitanas en cuanto a los resultados, el equipamiento, a la paga de sus elementos. Entonces, creo que para la autoridad en turno, el resultado que te revela esta encuesta debe de ser un instrumento poderoso y urgente para tomar en cuenta y hacer los ajustes en su política pública. Ojalá lo tomen en cuenta, Vania, ¿no? Sí, claro. A ver, de los datos que a mí me llamaron la atención también estaba a nivel nacional, no solamente a nivel de Jalisco, que para que nos demos una idea, casi 7 de cada 10 mujeres que respondieron a esta encuesta que se hace en 91 zonas urbanas del país, a puros mayores de 18 años, 7 de cada 10 mujeres se sentían inseguras. O sea, la cifra es mucho mayor que en el caso de los hombres, que también ahí implica un tema en políticas públicas, pero desde una perspectiva de género, para empezar. También había unos datos que empezaron, que por ahí son o sobresalen, que cambió la percepción del primer trimestre que se midió al segundo trimestre, se incrementó la percepción que se tiene de inseguridad. Esta creció. Que también ese da otro parámetro más, qué es lo que se está haciendo o lo que se dejó de hacer o a qué se le dejó de invertir o en qué programas ya no se les está dando la importancia que tenían. Y también algunos cambios, por ejemplo, habla de cuáles son los hábitos que han ido cambiando en las familias o dentro de los hogares en torno a lo que sienten a la inseguridad. Entre otros, era de 4 de cada 10 personas ya no permiten que sus hijos salgan solos a la calle, ni a la tienda, ni a jugar o ni en los alrededores. También 38% que serían unas 3 o 4 personas evitan caminar de noche alrededor de su vivienda. Sí. Te habla también de los espacios públicos, de la manera en que las personas se pueden estar apropiando de estos espacios que son de diversión, de unidades deportivas, de parques o de lo que tengan las personas cerca de sus colonias o en sus comunidades. ¿Qué es lo que hace falta o a qué no se le está apostando? Así es. Y aparece nuevamente las unidades del transporte público. Los cajeros. Junto con los cajeros. Correcto. Me llama mucho la atención. El cajero, bueno, pues parece lógico, ¿no? Ahí la gente va a sacar dinero. Pero en el camión, y aquí hemos tenido historias en la zona metropolitana donde incluso se han cometido hasta asesinatos en el transporte público. O en Ciudad de México. Es muy grave porque a veces el espacio público donde la gente sale a divertirse, a trabajar, fíjate, quedan afectados derechos fundamentales, que es el derecho a la movilidad, al trabajo, al ocio. Porque efectivamente, a ver, en circunstancias normales, incluidos los cajeros, pues lo normal sería que la gente vaya a un cajero automático, retire dinero y vaya a cumplir sus obligaciones o a divertirse o a entretenerse. No deja de ser un dato menor. Ahora, yo quisiera ahondar en algo que decía Esperanza. A ver, siendo una encuesta de percepción es muy relevante. Puede o no corresponderse todo el tiempo a los datos duros, pero a final de cuentas los seres humanos decidimos con base en la percepción de las cosas, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Entonces, cuando la percepción, porque además hay un dato fundamental, cuando se le pregunta a la gente si piensa que las cosas van a seguir igual o van a mejorar, más bien dice, van a estar igual o peor. Entonces, en realidad hay una percepción de que el tema no tiene remedio, no va a mejorar, y eso, en términos de percepción, Jaime, fíjate, genera miedo en la sociedad. El miedo paraliza, inhibe la participación ciudadana. Es decir, si estamos en un lugar donde percibimos que no te puedes fiar ni de salir para encontrarte con el vecino, no puedes participar. Es decir, ¿cómo avanzar en otros niveles de democracia, de implicación, de participación, de emprendimiento, si ni lo básico está resuelto? Se incrementa la desconfianza, y la desconfianza entre los propios ciudadanos y la desconfianza en la autoridad. Me llama también poderosamente, en lo que estamos reflexionando, decía, o le preguntaba a Sabane hace un momento, oye, ojalá la autoridad tome nota de este tema, porque no es cosa menor lo que se está percibiendo. Pero me llama la atención que, no obstante, en todos los casos el tema es peor que antes. Es decir, globalmente, un 63%, si pensamos en zona metropolitana,
piensa que en su ciudad es un lugar inseguro. Y lo más alto es Guadalajara. Y a la que vi yo más vehemente fue a Verónica Delgadillo, pero pasa con el resto de los políticos, a presumir, que eso me llama la atención, no es tanto tomar nota, sino buscar los encuadres en la narrativa para decir, hoy estamos mejor. Dicho de otra manera, nos mienten con la verdad. El combate estadístico de la Es el inseguridad. combate estadístico de las narrativas. Cuando me parece que la clase política, todos por igual, tendrían que tomar nota de en qué fallamos, qué política no ha sido adecuada, dónde le tenemos que invertir más, dónde está el seguimiento. Pero si te fijas, el tema queda en términos de presumir que hoy estamos mejor que antes, cuando no es así. En fin, me llama la atención estas lecturas políticas, y creo yo que la verdadera lectura sería decir en qué estamos fallando, porque hoy todos de alguna manera salen reprobados. Ahí depende el ángulo que midas. Por ejemplo, si lo ves en términos de la gente que se ha percibido robos, Guadalajara también es el lugar que está hasta arriba en esa percepción que es realidad. En fin, me parece que hay unos datos que son bastante cuestionables. Ya decíamos lo de los lugares. La gente, lo decía hace un momento, piensa que las cosas no van a mejorar. Y me preocupa también que tengamos que cambiar los hábitos de toda naturaleza para hacer deporte, para el ocio, para trabajar, porque esto modifica sustancialmente la vida de las personas. Es decir, no es cosa menor este indicador. La gente ahorra para su joyita y prefiere pues, ya no mejor ponérsela, Gabriel. Fíjate, Jaime, que es muy importante Qué buena. que distinga a nuestra audiencia, al público, que estamos hablando de una encuesta de percepción, porque los datos duros no necesariamente dicen otra cosa, pero sí algunas cosas se mueven. Por ejemplo, el lugar donde más estamos teniendo homicidios, nada más arrancamos la semana con 6 entre Tlaquepaque y Tlajomulco. Hoy lunes hubo 6 homicidios, de ayer a hoy. Hubo un multihomicidio de 4. Bárbaro ahí, ¿no? Esos son... No obstante, el municipio con más percepción de inseguridad es Guadalajara. O sea, 73.1% Sí. de los habitantes de la capital de Jalisco dicen que no se perciben, no se sienten seguros. Luego sigue Tlajomulco, que tiene alguna explicación, Tlaquepaque, Tonalá. Y en Zapopan, que linda con Guadalajara, que está ahí, hay lugares en donde prácticamente no sabes si estás en Guadalajara o en Zapopan. En Zapopan solo el 53% se siente inseguro. Entonces, es verdad lo de la policía, eso, pero también hay un tema, digamos, de cómo se percibe la ciudad, de un municipio a otro, que están conurbados completamente. Sí, y por ejemplo, en Zapopan, donde podríamos decir que puede gravitar el caso de las agujas, que puede convertirse Con la mesa colorada. en la fosa más grande de la historia de Jalisco. Han encontrado 249 bolsas con restos humanos y reconocen que hay por lo menos 54 víctimas ahí. Imagínate, y no obstante la percepción es la más baja de zona metropolitana. Sí, sí. Por el otro lado, dice, el 12.5% de los encuestados tuvo contacto con policías. Y de ese 12.5% que tuvo contacto con la policía, el 55% dice haber sido víctima de un acto de corrupción. Tremendo. Y eso te explica por qué, en percepción, la institución peor evaluada es la propia policía, que es de alguna manera la que te tendría que dar la percepción de seguridad. Pero el 55% del 12% que dijo haber tenido contacto con la policía, señala haber sido víctima de un acto de corrupción por las policías. Que ahí no es percepción, ¿eh? Ahí Están es- refiriendo el acto concreto Están de la refiriendo corrupción. sí. Que es altísimo. Y entonces, pero por eso te dicen que la policía es la peor evaluada en percepción, o sea, que es la institución más cercana con la que tendrían que estar ahí. Es verdad que las policías del área metropolitana tienen condiciones paupérrimas de salarios, que no, en muchas ocasiones no se les pagan ni siquiera las prestaciones de ley, pero también es cierto que las policías, en Jalisco al menos, bueno, en muchos otros estados, pero en Jalisco en particular, han tenido un problema muy severo con la infiltración del crimen organizado, y que muchas direcciones de policía ya son directamente comandadas por el crimen organizado. Y así pasó, por ejemplo, en Teuchitlán, ha pasado en un montón de municipios donde la policía, pues lejos de ser,
digamos, de estar al servicio del ciudadano para darle seguridad, se convierte en un instrumento del crimen organizado para seguir perpetuando más delitos. Finalmente, estamos hablando que hubo una inversión de 988 millones de pesos en patrullas, Jaime, para comprar 692 vehículos de seguridad destinados a la seguridad, entre ellas las famosísimas Cybertrucks, ¿no? Cybertrucks. Claro. Bueno, no obstante, el asunto es de que entiendo que al menos políticamente hablando, las cyber tenían como propósito fundamental generar percepción. Y yo más bien lo que he visto es que ha generado muchos memes. Son las la batiseñal para cuando hay problemas, ¿no? En Ciudad Gótica. Sí, como que hay un problema ahí severa con eso. Eso fue... Cine en tu patrulla. A mí me llamó mucho la Cine atención privado, claro. la opinión del consulado, Que dijo que era una gran vanguardista, decisión. ¿no? Sí. Bueno, pues son Tesla. Pues lo ven como temas innovadores que están en otro contexto, pero Percepción. efectivamente, si tú asocias ese tema, yo creo que la gente se queda con la percepción de inversiones sumamente fuertes y necesarias y que la tecnología per se no te lleva a ningún lado, ¿eh? Además, También. han O existido... el efectismo. O el Además, efectismo, se han exactamente. dado episodios que pues no le han ayudado mucho al Se prestigio de la Cybertruck. descomponen y Se las ponchó usan una. Y luego en otra agarraron a los polis viendo Netflix. Ay, Bueno, sí, se tiene que hay ni desestresar. cómo defenderlos. Para donde sea. Pero bueno, yo me pregunto, ¿inhibirán a la delincuencia? Que lo lleve a pensar que bien equipados están en Jalisco. Yo creo que se han de pitorrear con todo respeto. A ver, si lo ves en términos de, decía Gabriel, la delincuencia organizada tiene ese armamento y más. Es decir, ha dado muestras de superar incluso el armamento que tiene, ya no digas las Cybertrucks, el ejército. A ver, hace algunos años derribaron a un helicóptero y eso fue terrible. Han pasado 10 años de ese... ¿Te acuerdas ese episodio y demás que fue De impactante? ese... ¿Qué fue? Un 1 de helicóptero mayo. de la Marina. De la Marina. Iban Del tras cuerpo de élite del ejército un mexicano. líder. Yo no Villa Purificación. Yo no creo que esas Cybertrucks signifiquen ni mucho menos un inhibidor. No descalifico lo que pueden llegar a ser, pero visto lo visto hoy, yo creo, y visto los resultados y la percepción ciudadana que existe, que es lo que estamos comentando, tampoco creo que la gente asocie en su cabecita que la llegada de las Cybertrucks Va a acabar. los va a poner Le en otro resuelve nivel, algo, ¿no? Bueno, sí. Atractivo turístico sí es, porque muchos fueron a tomarse la foto. Eso sí. Pero hasta Mira, ahí. para selfies sí funciona, y dado que tenemos gobiernos que son muy dados a las selfies, ese es el tema, o sea, estar un poco en la inmediatez. En la lógica del efectismo, que bien dice Gabriel, y la inmediatez, un tema así, pues te abona en la lógica de las redes sociales, de la propaganda, pero yo creo que el tema tendría que ir en la coordinación, presupuestos efectivos, cero impunidad, porque en el fondo eso tiene que ver no solamente con las policías, los ministerios públicos, la fiscalía, es un ecosistema de ineficacia y de impunidad. Y si eso le sumas, que ya lo has apuntado también, la penetración de la delincuencia organizada, una depuración de la policía que se ha anunciado pero no se ha concretado. Porque si no, ¿a quién le estás dando las Cybertrucks? O sea, si se que la estás en- dando a un policía que trabaja para los malos... Que en el peor escenario podría ser hasta que los le equipaste, apuesten ¿no? con estos resultados a temas que tengan que ver más con percepción que con cosas que sean más tangibles con las personas. Y eso, que en la encuesta no todo era percepción. Así Había es. un dato de que 1 de cada 3 hogares había por lo menos una o más de un familiar que habían sufrido algún delito de robo. Eso es tangible. Es un dato duro, Altísimo. eso es dato Bueno, duro. pues ahí está los resultados de la segunda encuesta de percepción de seguridad en lo que va del año que hace el INEGI. La próxima va a salir el próximo trimestre. Vamos a estar hablando de ella en octubre, si no me equivoco, ¿no? Esperemos que mejoren porque ahora Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque están por arriba de la media nacional de la percepción de inseguridad y solamente están por debajo Tonalá, Zapopan y Puerto Vallarta. Estamos entre el 30% más o menos de Vallarta, que es la mejor calificada, a el más del 70% de gente que se siente insegura en Guadalajara. Nada más para la referencia, el municipio donde la gente se siente más segura es Garza García, Nuevo León, con 11%. Y como era de esperarse, Culiacán con el 91% de la gente que se siente insegura luego de esta guerra que hay entre los chapitos y los mallitos desde hace más de 10 meses. Vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Antes de continuar, queremos pedir unas sinceras disculpas por estas fallas técnicas que hubo en la iluminación aquí en el estudio y, bueno, cosas que están fuera de control. Les pedimos una disculpa de verdad y gracias por continuar aquí. Gabriel, entra otro factor al tema ya de esta crisis que hay de gestión del agua por todas las deficiencias del CIAPA de las que hemos hablado también aquí en repetidas ocasiones. Ahora, por esta obra que está en el Plan Nacional Hídrico, que se presentó la semana pasada aquí en la ciudad, para hacer un acueducto de más de 200 kilómetros que una a la presa Solís con la ciudad de León y mandarle agua a esa ciudad que se quedó sin el agua que en algún momento se pensó le llegaría del Zapotillo. Y bueno, al parecer va, aunque el gobernador dijo, convocó una mesa, pero la presidenta dice que va, ¿no? Esa obra. Pues la Comisión Nacional del Agua es finalmente la autoridad y es una autoridad federal la que puede tomar la última decisión. Por supuesto, el gobierno de Jalisco está, creo yo, haciendo lo correcto pues sí, en hacer la defensa de los recursos hídricos de la entidad y concretamente de la afectación que podría tener el lago de Chapala. Pero al margen de los políticos tenemos voces como la de Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua en Jalisco, de Juan Pablo Macías, de Carlos Ornelas, de Juan Márquez Gutiérrez, de Arturo Gleason, y todos han coincidido en que la solución propuesta por el gobierno federal no es la más sensata. Y hablan de alternativas, incluso hablan de que, bueno, que si va a ir más agua a Guanajuato y es para el cultivo, digamos, agrícola, que es la gran cantidad de agua que necesitan, la ocupan para el cultivo agrícola, no necesariamente para la ciudad de León, para el abasto de, digamos, humanos, sino para el cultivo agrícola. Pues hay muchos críticos, expertos en la materia que señalan que lo primero que debería de hacer la gobernadora de Guanajuato es tecnificar el sistema de riego agrícola y no de seguir queriendo regar como lo han venido haciendo, desperdiciando hasta el 70% del agua por la falta de tecnificación. Y yo creo que son argumentos muy importantes, Carlos, Jaime, los que se están dando aquí en esta confluencia de opiniones de expertos. Y yo creo que el gobernador del estado hace bien en no quedarse solo planteando la voz de Jalisco, sino conformar una mesa. Porque creo que en la medida en que haya un grupo de especialistas, de técnicos que sean capaces de argumentar por qué la decisión en los términos que está planteada no es la más correcta, podamos tener alguna posibilidad de que se pudiera reconsiderar el asunto. Y finalmente, concluyo, también hay que decir que el estado vecino de Guanajuato tiene derecho al recurso hídrico y que es necesario considerar la necesidad que tienen ahí y que Jalisco no se puede oponer a que un estado vecino tenga agua. No obstante, hay que tenerlo muy claro porque ha pasado con los Altos de Jalisco. Si esa agua es para el cultivo agrícola bajo métodos tradicionales de riego, pues no hay agua que le vaya a alcanzar al estado vecino de Guanajuato. Y yo creo que en eso Jalisco sí tiene razón en levantar la voz y sería muy interesante que esta mesa que anunció el gobernador efectivamente se integre y que voces muy respetadas en el estudio de los recursos hídricos de la cuenca sean escuchadas, como la de Arturo Gleason, que todos conocemos que es un gran experto en materia hídrica y por alguna razón tiene 18 años excluido de la toma de decisiones del gobierno, que lo tienen vetado, que no lo escuchan. Fue una suerte de capricho de no sé qué. Aunque difícilmente se va a revertir la decisión porque yo estaba revisando y la gobernadora dio como el banderazo a la obra hace 15 días. Hace 15 días. Y algo más. Es una obra de 15 mil millones 15 mil millones de pesos y algo más, Jaime, que me parece el dato elemental que nos hace suponer que no va a ser cancelada. Que sí, la presión debe de crecer a tal punto que haya una modificación de carácter técnico. ¿Y a qué voy? Voy a que en los últimos 20 años viene a Chapala agua
ha llegado 15 desfogues. Es el dato técnico que está apuntado también en los estudios relacionados con Chapala y su condición, y la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Los estudiosos y los chapalólogos dicen, el problema es serio. ¿Por qué? Porque tú podrás decir, ay, es menos de un desfogue por año, pero lo que ha representado en cantidad de agua para el vaso lacustre, lo que significa, por lo tanto, para la subsistencia del lago. Dicen los más firmes y que están frontalmente en contra del proyecto de la presa Solís, que veo muy difícil que sea cancelado, porque ya empezó su primer tramo. En este primer tramo, que hace 15 días dio el banderazo, efectivamente, la gobernadora, como lo informas, y que el fin de semana estuvieron juntas la gobernadora y la presidenta Sheinbaum en una gira de fin de semana. Dice la gobernadora de Guanajuato que es justicia para los industriales, para los campesinos, para los ganaderos de Guanajuato, de Irapuato, de Celaya, de Silao, de las cinco demarcaciones municipales que en este primer tramo se van a beneficiadas. Pero el plan es más ambicioso y en la conclusión del plan y en el tramo de años que se llevará, los expertos garantizan que significa la sentencia de muerte para Chapala a largo plazo. ¿Por qué? Porque Chapala había tenido vida extra como una transfusión sanguínea precisamente a causa de esos desfogues, provocada por ello. De allí que lo que están pidiendo es que se mantengan. A mí me parece loable de Pablo Lemus que haya alzado la voz y que haya dicho, oigan, a mí me han dado información donde me dicen que está en riesgo Chapala y que sin importar que es un gobernador de Movimiento Ciudadano y un alcalde de Morena, refiriéndome al alcalde de Chapala, de inmediato secunda. Y el municipio, es de Morena. Desde el Partido Acción Nacional, perdón, es el representante del PAN, es de todos los alcaldes, es representante. Sí, una disculpa, amable audiencia, de la audiencia. Él representa, de hecho, a todos los alcaldes panistas y él tiene una voz importante en el Consejo Nacional, en lo que son los organismos de representación panista, no solo en su partido por un lado y por otro lado como los alcaldes de oposición. Y siendo un alcalde que en este momento no están de luna de miel, sí en Nuevo León, Movimiento Ciudadano con el PAN, pero no en Jalisco, de inmediato, tras el anuncio de Pablo Lemus, él dice, tiene razón el gobernador, no podemos permitirlo. Ahora, los que se han llamado activistas de toda la vida, los que incluso siempre han estado en contra de la autoridad en turno, sin importar qué partido sea, dicen, tiene razón Pablo Lemus. Pero a mí lo que me dejó muy preocupada es la reacción de Claudia Sheinbaum cuando dice, es ridículo. Esa frase, esas dos palabras, es ridículo. Primero me sorprende porque no es su estilo. La considero una mujer que es buena para negociar y buena para responder, que es inteligente y que no cae en la provocación, como siempre lo ha dicho. Sin embargo, la primera pregunta dice, por favor, ¿cómo creen ustedes que le voy a quitar el agua a un estado para dársela a otro? Pero es que la historia de ser en ese momento las verdades que son mentiras o las mentiras que son a medias. ¿Por qué? Porque no se trata de quitarle la dotación que va para León, porque principalmente los industriales y los campesinos son lo que han estado solicitando. En el caso de León, con su vida como una capital mundial del cuero y con la gran fabricación de piezas de calzado que viste a la mitad de los caballeros de este país que usan calzado de piel, se fabrica en León, Guanajuato. Y que dicen, necesitamos certeza para próximas inversiones respecto al abasto de agua. Y que dice la presidenta, es que no te vamos a quitar lo que ya le corresponde a ellos. No, es que están cerrándole la puerta a un extra. Aún cuando hay excedente, te va para ti. Entonces, eso es lo que no se vale, porque no está de por medio quitarle el agua, que como bien lo decía Gabriel, León, sus empresarios, sus campesinos, todos los que tengan una actividad productiva, tienen derecho a levantar la voz y decir cuándo nos toca. Pero aquí, en la solución técnica, que es la construcción de una presa, la presa Solís, del proyecto, en los tramos que está planteado, es cancelarle el agua que le llegaba extra a Chapala. Y eso creo que los jaliscienses no lo debemos de permitir. Y sí lo minimiza la presidenta, efectivamente, claro, como dice que es ridículo. Como lo dice Esperanza. No, a ver, de una manera que es preocupante, sí de llamar la atención el calificativo de ridículo, porque en el fondo, efectivamente, eso pone muy entredicho la visión técnica, la mesura, el trato de respeto incluso a la investidura de un gobernador. Porque me parece que está muy bien que Lemus haya alzado la voz. Yo lamentablemente pienso que el desenlace va a ser que esto vaya adelante. ¿Por qué? Porque estos grandes temas siempre ha pesado más lo político
que la visión técnica que apuntaba Gabriel. Es decir, ojalá hubiera verdaderamente mesas de diálogo, de discusión, para ver qué es lo que corresponde a un plan hídrico de largo recorrido que beneficie no solamente a Jalisco, a los diferentes estados del país, en este caso lo que está de por medio es Guanajuato. Pero a ver, ¿cuándo hemos visto un gobierno federal reciente que se rige por lo técnico en las mesas de este y otros temas, en las mesas de reforma política electoral, que ya sería otro tema? Ese apenas viene. Ahí viene. En los temas tocantes. Por delante. En los temas, exacto, en los temas tocantes a la justicia, en los temas que tienen que ver con lo que me pongas, con lo que digas. Entonces yo creo que el mensaje de Sheinbaum es por demás vertical y para mí presagia, ella ya ve con desprecio todo lo que está anunciando desde aquí el gobernador. Ojalá tuvieran lugar estos foros, esta discusión seria y demás, porque además Lemus ha sido respetuoso en el tema, enérgico, pero respetuoso con el gobierno federal. Entonces, se ha cuidado muchísimo la relación con Sheinbaum. La ha cuidado, por eso es desconcertante un señalamiento de esta naturaleza. Ahora, para mí, nada nuevo bajo el sol cuando se habla particularmente del agua. Cuando analizamos todo el tema del CIAPA, los criterios han sido políticos que no técnicos. Y me parece que hoy esto se traslada también a un problema macro importante, muy relevante para Jalisco y para Guanajuato. Lo que están primando son los acuerdos políticos más que las mesas técnicas. Porque además el origen de este trasvase de Michoacán a León, muchos lo dicen que se basa en el hecho de que la presa El Zapotillo, que inicialmente iba a tener un volumen mucho mayor, iba a poder dar agua a León y a Guadalajara, la zona metropolitana, se canceló por el cumplimiento de la promesa del presidente de no inundar Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Como la presa quedó a menos nivel, no se va a llenar, y le hicieron estas ventanas para que nunca pase de los 40 metros cuando se pensaba en más de 100 inicialmente. Dicen, como no hubo agua del Zapotillo, me toca de la presa Solís, ¿no? Para compensar, les abre otro frente nuevo, no solamente el gobierno de aquí, sino el gobierno federal. Creo que el primer punto es que el tema del suministro del agua va a ser y seguirá siendo el tema durante los siguientes años para poder garantizarlo. Segundo, coincido en que es bastante complejo que vayan a modificar el anuncio que ya se hizo y sobre todo si ya iniciaron las construcciones, y también tomando en cuenta que quien está alzando la voz, que creo que juega mucho a nuestro favor, que sea alguien de Movimiento Ciudadano y no alguien del mismo partido, porque puede alzar la voz libremente sin que le hayan dado línea para que no dijera o no hiciera ningún movimiento. Sí se ve complejo que lo vayan a modificar. Y yo creo que un tercer tema sería, más vale que Jalisco se vaya preparando para los escenarios que siguen. ¿Qué es lo que sigue? Y sobre todo tomando en cuenta que lo que genera este nuevo plan es que a futuro el lago de Chapala de plano vaya a desaparecer o se vaya secando, y que tomemos en cuenta que el lago de Chapala es el principal del suministro que tiene para toda la zona metropolitana de Guadalajara. De ahí es el abasto de agua que tenemos todos en la ciudad. Si lo vemos a 5, 10, 15 años... si bien nos va, depende del margen que se tenga, ver sobre la marcha qué es lo que se puede hacer, tomando en cuenta que es bastante complejo que vayan a modificar este proyecto o que lo vayan a echar para atrás. Sí, eso parece que no tiene vuelta atrás. Y empezando con lo que ya habíamos hablado también incluso del CIAPA, yo creo que tendría que hacerse una revisión súper concienzuda y bastante honesta dentro del CIAPA de ver qué es lo que se tiene que cambiar de su infraestructura, no solamente interna, sino también qué es lo que se necesita para que haya menos fugas en el suministro en la zona metropolitana, o ver qué otros planes se pueden tener alternos si esto ya no se echa. Ahora, lo que se vería viable sería que si no paran ese acueducto, sí tomen en cuenta la importancia que es los aportes de la presa Solís-Chapala, ¿no? Sí, y es que yo creo que aquí también un problema es el discurso del exgobernador, que cuando se va dice que tenemos garantizado el agua en Guadalajara para 50 años y resulta que Chapala nos provee del 60%, como dice Vania. Nos abastecemos de Guadalajara, el 60% de la zona metropolitana. Entonces, gobierno federal se queda con el discurso de los 35,000 millones de pesos que se invirtieron con el exgobernador y que está en la página del gobierno de Jalisco. Googlea y métete el último discurso de Alfaro
y ahí está la inversión, presumiendo, y un proyecto muy bien elaborado respecto al objetivo, la misión, la visión, los alcances, las obras, las partes, los insumos, y tú dices, wow, una y nos buena ganan. demagogia. Pero luego inaugura esa demagogia bien articulada. fabulosa. Demagogia consistente. Ahí sí, a los que se les pagó porque se pusieran a arrastrar el lápiz, pues sí, se justificó su cobro, pero el tema es que nos dijeron que iba a llegar el agua. Se fue, pasaron 8 meses y resulta que el Zapotillo pues no había todavía mandado 1 litro, 1 metro cúbico. Todavía apenas está a un 60% según el último dato que se dio a conocer. Bueno, porque estamos hablando de entre 2 y 3.5 metros cúbicos por segundo, lo que se le piensa sacar a la presa Solís, que eventualmente ese desfogue podía haber llegado a Chapala y hoy tendrá que irse al estado vecino de Guanajuato. ¿Qué es? Yo creo que lo que sí se puede hacer y no está perdido. Bueno, el acueducto ya se anunció, la gobernadora de León anunció la construcción de los primeros 10 kilómetros. En un año dice que los van a construir, eso vamos a ver si en un año, pero dice que en un año 10 kilómetros. Pero lo que sí está siempre negociable es la cantidad de líquido que se extrae. Y yo creo que ahí es, como lo dice un especialista del ITESO, que hizo un buen apunte ahí en el asunto, ahí se me fue ahorita. Bueno, dice que se puede negociar en una mesa cuántos metros cúbicos por segundo se transfieren al estado vecino de Guanajuato. Yo creo que si tenemos un rango de entre 2 a 3.5, que casi es el doble, bueno, pues podría a lo mejor bajar a 1 a 1.5 metros cúbicos por segundo, que sigue siendo muchísima agua. Aquí el mayor peligro para Jalisco y para Chapala en específico es que ni siquiera hay un cuidado en cuánto van a bombear. Y que la extracción que hicieran de la presa Solís no tenga ningún tipo de regulación, de medición o de acuerdo o de límite. Porque entonces sí estaremos llegando a la muerte tácita, lenta, del principal vaso lacustre que abastece a la zona metropolitana. Que en la geografía nacional, la presidencia de la República y el gobierno federal tendrían que también tener consideración especial, ¿no? Del lago de Chapala, por ser el lago más grande del país, por ejemplo. Por supuesto, a ver, me parece que por lo que significa, por lo que representa, por lo que ha abastecido, por el riesgo latente que tiene, ese es un asunto que tendría que ser una política pública prioritaria. Por eso sorprende esta actitud que minimizó el problema durísimo. Y con palabras muy fuertes. Ahora, yo haría 2 apuntes. Le hemos tenido una oportunidad política, más allá de lo técnico, de jugar con este tema, jugarlo bien, en el sentido de la exigencia, de seguir insistiendo en estos foros técnicos, porque a final de cuentas es un punto de unidad para los jaliscienses. Y no hablo de estas posiciones ridículas de, si me explico, así como meganacionalistas o regionalistas, decir, no, es un tema razonable, justo, que el gobernador puede encabezar. ¿Cuánta agua se puede aportar? Exacto, que yo creo que esa es la salida que hay. Y el otro tema es revisar las grandes inversiones opacas que ha habido en todos. A ver, ¿cuánto costaron los estudios para todo el tema del Zapotillo? No, bueno, en estudios se gastaron una fortuna. Una fortuna. ¿Cuántos miles en el Seriano que nunca ocurrió? Por supuesto. ¿Cuánto va a salir este acueducto para León? Digo que ya es otro estado, pero a final de cuentas, ¿en cuánto se está presupuestando? ¿Cuánto va a tardar? ¿Y cuánto efectivamente va a costar? O sea, esto tiene derivadas también muy vinculadas a la corrupción de temas que no solamente no resuelven, sino que nunca vamos a saber la inversión real, porque esto se da lamentablemente en total opacidad. Bueno, pues ahí está, la presa Solís entra a esta ecuación que ya de por sí estaba compleja con el tema de la dotación de agua al Estado, de dónde la traíamos al área metropolitana de Guadalajara y la mala gestión que hacemos con el agua que llega aquí a la ciudad. Vamos a estar desde luego pendientes y ojalá haya buenas noticias para Jalisco y para el lago de Chapala en esta disputa por el agua con el vecino estado de Guanajuato. Tenemos que hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque final. Aquí siguió la discusión con el tema de la presa. Vamos a continuarlo y ver qué hay detrás de este entendimiento entre el gobierno federal y el gobierno estatal que ojalá se dé en este tema tan importante. Pero, bueno, habrá que decirlo, a quien le fue bien fue la presidenta Claudia Sheinbaum con esta llamada con Donald Trump del jueves pasado. Guillermo, aquí lo tocamos el lunes pasado, hicimos una serie de escenarios y quedó el menos probable, el que dieran otro plazo a México, porque días antes le había puesto aranceles prácticamente a todos los países con los que estaba negociando, 15% a Europa, 50% a Brasil, 20% a la India. A la Comunidad Económica Europea incluso le condicionó que hiciera fuertes inversiones en Estados Unidos, que le comprara energía a Estados Unidos. Y a México pues quedó en las mismas, ¿no? Sí, con los aranceles al acero, al cobre, al fentanilo. Al fentanilo, sí, a los componentes de vehículos. Al tomate fresco, 17%. Al tomate. ¿Mandé? 17%. Y al tomate. Pero en general no hubo un condicionamiento adicional en la negociación. Yo creo que quedó el mejor escenario posible, circunstancial y de momento, de corto plazo, que podría haber sucedido. Esa es una realidad. Aquí especulábamos si iba a pasar como Europa, que fuera el 15%, si se iba a aventar con todo Trump con la amenaza del 30% de los aranceles. Y efectivamente las cosas, por así decirlo, quedan aparentemente igual. Ahora, no es a cambio de nada. También hay que entender, lo que tenemos que ver en estos temas, o al menos especular y analizar, es la letra pequeña de estos acuerdos. Porque al final de la historia, la incertidumbre sigue, con todas las consecuencias que genera para la economía, pues justamente el que no haya acuerdo, ni bueno ni mal acuerdo, porque no hay acuerdo todavía. Y por lo tanto, Trump sigue teniendo la sartén por el mango, sigue jugando con la especulación, y esto me parece que opera en su favor, y también le da oxígeno a México, al menos de momento. Ahora, ¿qué lecturas tendríamos que plantearnos? Trump lo que está diciendo, que México tendría que tomar una serie de medidas en quitar barreras arancelarias. ¿A qué se refiere Trump con esto, que además fue poco claro? Desde luego está todo el tema, a ver, yo partiría por ahí, que hay con el sector minero, por ejemplo, en las condiciones para operar minas en México. El sector energético, en realidad hoy controlado por el gobierno de manera vertical, algunos expertos dicen que va por ahí. Incluso por echar atrás esta contrarreforma energética que se hizo en el sexenio pasado. Porque claro, esto inhibe, o sea, más allá del tema arancelario per se, ese andamiaje de costo país inhibe la inversión y la estabilidad de los norteamericanos en este tema, que solamente evidentemente se mueven por intereses. Entonces, me parece que esa es la letra pequeña. ¿Qué otros capos están negociados? Es decir, ¿qué sigue en las detenciones? ¿Quién está hoy acalambrado? ¿Quién no puede viajar a Estados Unidos? Me parece que también esto es relevante. Y después, a ver, ¿es casualidad? Aunque hay varias explicaciones, que es simultáneamente el tema de Pablo Gómez. Por eso ya todos toman ruta a Europa. Por eso viajan ahora modestamente, pero a Europa. Pero fíjate, Pablo vuelos Gómez... directos sin pasar por Estados Unidos. Exactamente. Bueno, ya la verdad es que hay varios vuelos directos, ¿no? Llegando a Madrid, llegando a Londres sin problemas. Pero fíjate... ¿Qué sabes de eso? Ya, sé de algunos viajes directos sin pasar por Estados Unidos, aunque yo digo que sí puedo entrar sin ningún problema, a diferencia de otros personajes. Pablo Gómez en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera, coincidentemente deja esa posición, se va ahora en un nombramiento peculiar a encabezar la reforma política electoral como proyecto. Llega una gente muy cercana a García Harfuch, al tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero yo me pregunto, ¿es solamente la cercanía con García Harfuch o es también una petición de una unidad que no servía para nada, no pasaba información? Se da todo el tema de vector de las casas de bolsa, claro. Sin que esa unidad hubiera reportado nada a Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que también no ser ingenuos, saber qué se negoció realmente para que Sheinbaum quedara y el país en el mejor escenario posible. Lógicamente, en las narrativas, Sheinbaum está haciendo lo conducente, es decir, habla del pueblo digno, el pueblo fuerte que aguantó, va incluso y lo cuenta con comunidades indígenas, como si el tema de la... Fíjate nada más el absurdo, la reivindicación de los pueblos originarios hoy nos hace volver a brincar la amenaza trompista, es decir, es una ecuación
populista, por decirlo menos, pero que cara a la galería da resultado. Es decir, ella se sigue afianzando en una mujer que convence, que negocia y demás. Yo no le quito el mérito de la cabeza fría. Creo que es decir, toreó el vendaval sin duda alguna, pero el tema es estrictamente temporal. Le seguimos en la plena incertidumbre. ¿Coincides en esa lectura, Gabriel, de que Pablo Gómez pudo haber sido ahí una pieza negociada en esta llamada? Bueno, yo coincido en que un negociador, un tiburón como Donald Trump, no está cediendo a cambio de nada, como dice la presidenta, ¿no? Y que fue porque el pueblo resistió y todo. No. En una negociación se da y se toma. Entonces, si no entraron en vigor los aranceles, dice Guillermo muy bien, hay que leer la letra chiquita de los acuerdos. Yo diría, más bien, habría que pensar en la letra no escrita de los acuerdos, porque ni chiquita va a quedar ahí. O sea, es la letra no escrita. ¿Qué viene en consecuencia en los siguientes 3 meses? Porque él dio un plazo de 3 meses para que ocurra ¿qué? En México. Es decir, ¿qué veremos los próximos 3 meses como contraparte de nuestro país al país vecino? Nuevas cabezas, políticos involucrados en el narcotráfico, nuevos capos capturados, decomisos, ¿qué cosa? Porque claramente con un hombre que es un gran negociador, que además se le conoce por eso, no te sentaste y obtuviste un buen resultado, que es un buen resultado para el país, a cambio de nada. Ahora, si es entregar criminales o políticos vinculados al narcotráfico, pues no sería sino otro aplauso el que merece la presidenta, ¿no? Si eso es lo que dio a cambio, pues qué bien dado, ¿no? Es más, ¿por qué no lo hicimos antes? Pero habrá que ver, porque yo sí creo que no fue un asunto, no es una concesión graciosa la que ocurrió ahí. Efectivamente es una gran negociación que México, en el concierto del tratamiento que está teniendo Estados Unidos con todos los demás países, incluso con otro que tiene la misma condición que México de socio comercial preponderante como Canadá, le aplique un castigo severo, mientras que a México le da 3 meses más, digamos, de periodo de gracia. Pero ese periodo de gracia, Jaime, es para que ocurra algo que no necesariamente quedó escrito y que lo tendremos que ver en los siguientes 3 meses. Claro, porque además este aplazamiento, este amago de Trump estaba dirigido a eso. Decía, no estamos contentos con los resultados que ha habido en el combate a los cárteles. Tenemos más. Tienen que hacer algo más, si no voy a tener que aplicar 30% de aranceles, porque además le tienen miedo a los narcos, no van a sus oficinas. Eso último me parece que fue demoledor para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice, es que si ustedes no pueden, yo lo hago porque además tienen miedo, por no decir compromisos. Yo sí creo que está de por medio el movimiento en la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, que a su vez fue, y aquí lo comentamos cuando ocurrió lo de la Casa de Bolsa Vector y de las otras 2 empresas señaladas, que si bien el gobierno y la presidenta voz en cuello negaba cualquier tipo de vinculación o situación turbulenta por allí con el lavado de capitales, la realidad es que desde la Secretaría de Hacienda se aplicaron medidas de congelamiento a las cuentas y se le aprestó a los accionistas de esas 3 entidades financieras señaladas. Creo que sí tiene que ver con la llegada de Omar, cuyo primer apellido no recuerdo, pero el segundo es Colmenares, brazo derecho de Omar García Harfuch, y que además le dio resultados importantes en toda esta estrategia de seguridad que ha venido presumiendo desde hace 3 meses. El hombre clave para Omar García Harfuch es el ahora responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el área de las cárceles, que estaba en ese y precisamente con información sensible en el tema de grupos criminales y de la logística para llegar a ellos. Hay, decían hace un momento, y creo que lo decía muy puntual Guillermo cuando señalaba que fue el mejor de los escenarios. Cuando aquí hace 8 días hablábamos sobre qué podría pasar, analizamos las condiciones que se supieron de los compromisos de la inversión que tenía que hacer los países europeos de la Comunidad Económica Europea, además de toda la serie de compromisos adquiridos con Donald Trump a cambio de que él les bajara los aranceles al 25%. Y aquí hablábamos que nos podría ir muy bien si los bajaba por mitad, al 15%. Sin embargo,
es mejor noticia que te hablen de que se postergan 3 meses, porque finalmente un Donald Trump de mandatario vecino es vivir bajo la incertidumbre, porque cambia de opinión un día sí y el otro puede que también. Hablar de un periodo de 3 meses, en cierta manera, te habla de un muy corto plazo si tú quieres, pero te habla de relativa calma, de poder manejarte en ese periodo. Pero ¿qué hay de por medio? ¿A qué nos comprometimos? Creo que va por el lado de la seguridad. Y solamente cerraré mi intervención haciendo una consideración. Nos enteramos de parte de la filtración en Guacamaya Leaks y que hoy el Grupo Reforma publica en su primera plana de cómo un empresario ha venido trabajando con los gobiernos de Morena en Chiapas, en varios municipios chiapanecos, principalmente en Tuxtla Gutiérrez, en la capital del estado, y en San Cristóbal y en otros, en donde hay diferentes partidos políticos involucrados en la presencia de los alcaldes o las alcaldesas, desde el PRI, PAN y PRD cuando se coaligaron para la búsqueda de las candidaturas, o bien desde el propio partido en el poder, en el gobierno federal, y Morena, que es lo que más le pega, insisto, a Claudia Sheinbaum, además de los últimos días, la presión que ha tenido con esos políticos de Morena más ligados al expresidente que a ella, pero que finalmente le pegan al partido y al discurso de la 4T respecto a la austeridad, para empezar, con sus viajes a Japón, a Europa y demás. Y no me desvío del punto. Hoy publica Reforma acerca de un empresario ligado con grupos criminales que se sabía y que lo debía saber la Unidad de Inteligencia Financiera y que no se hizo nada y que en gobiernos actuales está saliendo beneficiado a razón de $1 millón por año para construcción de caminos, carreteras y para obra pública. No se vale. Una buena noticia que se haya aplazado 3 meses, pero la incertidumbre ahí persiste, ¿no? Hay incertidumbre para inversionistas, dicen, bueno, sí 3 meses, pero para mientras empresarios, yo espero a ver cómo queda, ¿no? Ya habíamos platicado también al principio, además de los aranceles que generan no solamente una carga económica para el propio comprador o el que va y compra, porque muchas empresas los primeros meses podrían haber estado subsidiando o cargando eso para no elevar los precios, pero hay varias grandes empresas en Estados Unidos que ya han empezado a subir los costos, y hablo de jugueteras, de electrodomésticos, de temas que tienen que ver con muebles, que ya anunciaron que van a empezar a subir los costos porque ellos ya no pueden asumirlo. Por una parte. Por otra, hablábamos antes de que iniciara el programa de qué es lo que ha hecho la presidenta para poder ganar las simpatías con Donald Trump o para poder negociar con él. Creo que la presidenta ha jugado muy bien sus cartas. Primero, porque hay temas en los que ella no ha aceptado ni aceptará jamás que puede haber el crimen organizado o que está el crimen organizado dentro de dependencias públicas, dentro de ayuntamientos, de gobierno del estado y del gobierno federal. Es algo que públicamente no lo va a decir nunca y no se le va a escuchar, pero dentro de las jugadas que ella ha estado haciendo ha ido dejando correr temas que tienen que ver, como decía Esperanza, con aliados del expresidente López Obrador que podrían estar inmiscuidos y en donde ella no se ha metido las manos y no ha dicho nada, ni por defenderlos o por frenar estos temas, porque además de que a ella le permite tener más cartas de negociación con Trump y se ha ganado su simpatía seguramente con esto, porque el discurso de Donald Trump es: están negociando o ustedes tienen alianzas con el crimen organizado. Ella lo deja pasar, no se mete, pero además gana por partida doble la presidenta, porque muchos de ellos son personajes que no le respondían a ella. Y es gente que no estaba respondiéndole y que estaban agarrando camino por otro lado y que no se habían alineado ni con el proyecto de la presidenta ni con lo que tenía ya planeado. Creo que por ambos frentes a ella las ha sabido manejar y le está yendo bien, y veremos en los siguientes 3 meses o lo que vaya dando de margen esto. Le anda ayudando a cerrar cuentas pendientes. Eso estará por verse, ¿eh? Porque efectivamente hoy tiene una bandeja de plata para actuar, y si se quisiera sacudir a algunos impresentables del obradorato, este sería su momento. Lo está haciendo. Si quisiera. Yo no estoy tan seguro. Sí, ella juega la ambigüedad en ese tema. Yo siento que todavía tiene la bota en el cuello, porque efectivamente el presidente, a pesar de que hay verdaderos golpes en la línea de flotación, el caso de Adán Augusto es el más claro, pero a final de cuentas la presidenta va haciendo escaramuzas para no aventarse el tiro completamente. Claro, nunca va a reconocer que tiene incrustado al narco en su gobierno, pues eso ningún político lo va a aceptar. Yo siento que Trump juega como al golpeador, volviendo a ese tema, se avienta con todo y luego dice que la presidenta es muy simpática y que le cae muy bien.
Fíjate, eso es Pero prueba. luego ocurren cosas. Pero luego Siempre ocurren cosas. ocurren cosas. Eso No, te a habla, ver, como decía Gabriel, y es también filtró ahí que sí estaba contento ya con lo que estaban haciendo. Que estaban haciendo un buen trabajo contra los cárteles. Deja con ¿Qué el dice tema. Gabriel? Haber Trump- dicho que no, Trump, Trump es un gran negociador, coincido plenamente en eso. Él avienta la locomotora con todo, te aplasta como un gusano y luego te levanta. Es como aquel que golpea a una persona y la otra a una mujer particularmente, aquí es el caso de un hombre y una mujer, y entonces resulta que tras una tundiza le dice que la quiere mucho y le lleva unas flores, ¿no? Pero al final de la historia ahí está, vamos a decirlo, el acoso comercial permanente y no sabemos qué va a pasar en 3 meses, ¿eh? Por tanto, yo sí creo que ahí veremos si la presidenta se anima a ir de fondo con señalamientos muy fuertes de narcoestado o simplemente la va a dejar pasar. El 27, lo hemos dicho, Jaime, para mí va a ser el parteaguas de cómo se van a palomear las listas a las candidaturas. El 26. El 26, para la elección del 27. Y ahí veremos efectivamente si la presidenta quiere ir con todo o va a seguir de alguna manera protegiendo a su predecesor. Bueno, pues vamos a ver, ojalá se cumpla este plazo de 3 meses. Quedaría prácticamente ya de cara a las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que persiste. Había también muchos que estaban muy preocupados de que no se respetara. Se respetó y en octubre pues ya en enero del 2026 empiezan las negociaciones del tratado, la revisión, pues prácticamente va a ser entrar a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es una buena noticia. Esperemos que así continúe este plazo de 3 meses. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Gracias por habernos acompañado, Vania. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Buenas Gabriel. noches, Jaime. Esperanza. Un gusto como siempre, buenas noches. Guillermo, gracias. Muy buenas noches, gracias a todos. Buenas Pero noches. sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron, que tengan una excelente semana y los esperamos aquí el próximo lunes en Periodismo en Plural. Pásela muy bien.